Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día porque va a ser un día en que vamos a aplicar ahora sí lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de las características de los vectores. Ahora vamos a ver algunos problemas, pero antes vamos a ver la definición que vimos en el día de ayer. En la clase que vamos a ver hoy, que también es vectores, vamos a realizar ahora lo que es la suma de magnitudes o de fuerzas de vectores. Entonces nos quedamos en esta clase. Habíamos comentado en la clase pasada que hay cuatro diferentes formas de representar vectores. Uno es absoluto, y el vector absoluto se refiere a todos aquellos vectores que se encuentran en un mismo plano. Plano se refiere a una dimensión en la que se encuentran estos vectores. Por ejemplo, una hoja de máquina, eso sería nuestro plano. Todo lo que se encuentra dentro de esa hoja de máquina serían los vectores absolutos, ¿ok? Los otros son los no coplanares. Haciendo referencia a la hoja de máquina, los no coplanares, podemos ver que el plano es una hoja de máquina y estos se encuentran fuera de este plano. ¿Por qué? Porque los no coplanares se refiere a un plano cartesiano en tercera dimensión, por lo tanto no tiene nada más dos ejes, sino tiene tres, X, Y y Z. El Z sería el que sobresale del plano. Entonces, ese sería el no coplanares. Los colineales son todas aquellas líneas de acción que forman en la misma línea. Puede ser horizontal, o puede ser de forma vertical, o puede ser de forma transversal. O sea, cualquier tipo de línea donde haya más o tres vectores se llaman colineales. Y el último, que sean los concurrentes, que es el que más normalmente vamos a usar, que es el que normalmente vamos a usar, trata de que los vectores parten de un punto seguidos entre sí. Entonces empieza el vector, termina y ahí en ese mismo punto empieza el otro vector, termina y en ese mismo punto empieza otro vector, etcétera, dependiendo cuántos vectores tengamos. Entonces son los tipos de vectores que hay. Los métodos de resolución de vectores vamos a verlo primero de forma manual y luego después vamos a ver los cálculos utilizando diferentes métodos. Uno de ellos es el método gráfico por el método del triángulo, que es el que vamos a utilizar pero de forma manual. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con este método? Dice, los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades. ¿Cuáles propiedades? La dirección, el sentido y la magnitud. ¿Ok? Que eso es lo que vimos en las clases pasadas. De tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen del otro. El vector resultante representa por la flecha que une la punta libre con el origen libre y entonces se forma un triángulo que se representa por la letra R. Y fíjense aquí, voy a poner un ejemplo y lo voy a explicar de forma manual porque así van a hacer ustedes todas las transformaciones que vamos a ver en esta diapositiva. ¿Okay? ¿Qué necesito yo para poder sacar un vector? Necesito pues los vectores, necesito lo que son las orientaciones y el sentido, en este caso. Recuerden que un vector se representa por medio de una flecha y necesito también lo que es el vector resultante. Aquí tengo yo el vector R y el vector S. La suma de estos dos, que sería el desplazamiento, sería el vector resultante, ese que vamos a obtener. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. El problema aquí está, encontrar la suma de estos dos vectores. Se utilizan los vectores originales A y el vector B. Si ustedes se fijan, las flechas tienen una orientación y esto es muy importante porque esta inclinación es la que vamos a utilizar para encontrar nuestro vector resultante. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Se posiciona el vector A en el origen. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Poner un plano cartesiano. El origen, ya lo vimos en la clase pasada donde se encuentra,
y voy a trasladar tal como está el vector original al punto de origen. Entonces se traslada, si ustedes se fijan, no cambia ni la orientación, ni la magnitud, ni el sentido del vector, es exactamente el mismo. Siguiente paso sería, se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector. Miramos ahorita en el ejemplo que para poner el siguiente vector parte de el otro vector que sería la punta de origen. Por lo tanto, aquí iría el otro vector. Aquí está. Y por último, como nada más hay dos vectores, hay que sacar lo que es el vector resultante. Se une el origen con el punto de la flecha de vector B para formar el resultante. Si este es el vector B, ¿sí? ¿Cómo saco la resultante? Con una flecha desde origen y el punto de la última flecha, que sería esta. Esta línea negra sería el vector resultante. Y se representa por medio de una letra que se llama R. Y esto es muy importante que siempre tengamos en cuenta que el resultante es la R. Básicamente este sería el problema. Voy a poner otro ahora sí con dimensiones. Y ese que voy a explicar cómo se va a realizar. Y todos los demás que se vayan a hacer se tienen que realizar de la misma manera. Vamos con el siguiente ejemplo. Y se mide la distancia entre el origen y la punta de la flecha de B y esa es la medida de desplazamiento del vector resultante. La distancia recorrida se obtiene sumando los dos vectores. Yo tengo aquí vector, tengo dos, dice una persona camina 60 metros al norte y 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento y la distancia? Para poder sacar el vector resultante hay que medir esta medida. Pero como estamos hablando de metros aquí, va a ser muy complicado hacer estas medidas en el cuaderno. Por lo tanto, tenemos que tomar unas escalas. ¿Ok? 10 metros va a ser igual a 1 centímetro. Por lo tanto, tengo aquí 6 centímetros y tengo aquí 3 centímetros. ¿Ok? Es una conversión a escala. Ahora sí, vamos con el problema. Lo primero que tengo que hacer aquí pues es poner lo que es nuestro plano. Aquí está. A partir de este plano yo voy a localizar lo que es el origen porque ahí siempre se va a empezar en el origen. Y dice aquí, una persona camina 60 metros al norte, o sea 6 centímetros hacia el norte. ¿Dónde queda el norte? Hacia arriba. Por lo tanto sería este vector. ¿Okay? Aquí serían 6 centímetros hacia arriba. Y luego 30 metros al oeste. Hay que tener a mano los apuntes del cuaderno para que ustedes vean cómo lo hicimos en los ejemplos anteriores y pueda así desarrollar el problema. Entonces dijimos que son 60 metros hacia el norte. Y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue el desplazamiento de la distancia que recorrió? Entonces hay que sacar lo que es el vector resultante a partir del origen y la última flecha. Por lo tanto hago la línea. Se trata la resultante a partir del origen hasta llegar a la punta de la flecha del vector B y se mide el vector resultante con un desplazamiento de, en este caso como son centímetros, serían 6.7 centímetros, o si lo convertimos a metros, en este caso sería 67 metros. Vamos a hacerlo en el cuaderno. Esta sería la resultante. Vamos a ver el video de cómo lo podemos hacer en el cuaderno, este tipo de problema. Muy bien, aquí está el problema. Una persona camina 60 metros al norte y 30 metros al oeste. Entonces yo me puedo dar cuenta de que son dos vectores. Aquí está uno y aquí está el segundo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al tener el problema? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano en donde vamos a partir después del punto del origen. Voy a trazar primero una línea y luego tengo que trazar una línea perpendicular a esta
Entonces tengo que tener mucho cuidado de que esta línea de la regla esté sobre la línea que tracé para poder dibujar lo que es nuestro plano. Aquí está. Es muy importante que sería hacia el norte, oeste, sur, este. Entonces, ya que tenga nuestro plano, vamos con el problema. Dice el problema: a partir de la primera distancia del vector son 6 centímetros hacia el norte. Entonces tengo que medir con la regla desde el punto de origen 6 centímetros y el vector quedaría hasta aquí. Por lo tanto, aquí voy a poner la flechita y voy a repintar lo que es este vector. Aquí está. Este sería mi primer vector, 60 metros hacia el norte. Y luego dice 30 metros al oeste. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Para el lado izquierdo o para el lado derecho? En este caso sería el oeste, que me está diciendo qué orientación voy a tener hacia allá. Recuerden que el oeste es en 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Sacar una línea paralela a partir de aquí, porque tiene que ser derechita. Para eso voy a usar lo que es las reglas y voy a medir 6 centímetros a un ladito. Aquí está. Y luego voy a trazar desde el punto del vector. ¿Por qué hago esto? Porque ahora el punto de origen sería la flecha del vector, del primer vector resultante que tenemos aquí. Entonces pongo aquí la misma medida que este vector y luego trazo una línea. A partir de aquí sería el origen. Son 3 centímetros al oeste. Con mi regla mido 3 centímetros y tengo aquí la medida. Por lo tanto, aquí estaría la flecha. Y voy a repintar lo que es el vector. Aquí está. Ya tengo el vector que es de 60 metros. Ya tengo el vector que es de 30 metros. Ahora voy a sacar la resultante a partir del punto de origen original a la última punta de la flecha. Voy a trazar una línea. Ahora, ¿cómo saco, profe, la resultante? Voy a medir cuánto es lo que mide esta distancia. Ustedes se pueden dar cuenta que más o menos la medida es como 6.5, 6.7. Aquí está. Por lo tanto, el problema está bien lo que vimos en la presentación. 6.7. Por lo tanto, aquí tenemos el resultante que es igual a 6.7 centímetros, o lo convertimos a metros, sería igual a 67 metros. Y así es como se va a graficar lo que es la suma de vectores. Muy bien, la forma que expliqué ahorita en el cuaderno, así es como se tiene que realizar, tiene que ser con medidas exactas mediante alguna regla. Por eso es muy importante esto. Voy a poner el siguiente ejemplo y este ejemplo ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Ahí está. Una persona camina 80 metros al norte y luego camina 25 metros al este. ¿Cuál fue su desplazamiento y qué distancia recorrió? Por lo tanto, aquí hay que tomar en cuenta, como estamos trabajando con metros, es imposible poderlo representar en el cuaderno, entonces hay que hacerlo a escala. 10 metros es igual a 1 centímetro, por lo tanto aquí serían 8 centímetros y aquí serían 2.5 centímetros. Entonces vamos a hacer el problema en su cuaderno y luego lo voy a revisar en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque el siguiente tema vamos a ver ahora con más de 2 vectores. Bueno, espero su
actividad que ya esté realizada para poder revisarla. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer, ya saben muy bien. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.